Hola, mi querido amigo, alma curiosa y corazón sensible. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto puede soportar el espíritu humano antes de que la chispa se extinga? O, por el contrario, antes de que esa chispa se convierta en un incendio incontrolable que lo devore todo a su paso para renacer de las cenizas? Quédate conmigo, porque la historia que hoy tengo para ti es una de esas que te arañarán el alma, una epopeya de humillación y triunfo que desgarra el velo de las apariencias para revelar la verdadera esencia de la dignidad. Porque, ¿sabes? Cuando aquella mujer, a la que tanto despreciaron por su viejo coche, irrumpió en la más exclusiva reunión de la élite corporativa, no lo hizo en cualquier vehículo, sino en un Bugatti Chiron de $1.000.000, y el estruendo de su motor no fue nada comparado con el estallido de la verdad que estaba a punto de desatar. Permíteme presentarte a Aurora Castillo. Su nombre evocaba el amanecer, una promesa de luz, pero su vida, al menos hasta ese momento, había sido una colección de grises y sombras. Si la hubieras visto en los pasillos de Montenegro Global, la imponente corporación de inversiones donde trabajaba como analista junior, probablemente la habrías pasado por alto. Aurora no era la clase de persona que exigía atención. Llevaba el mismo abrigo de lana gastado que olía a invierno perpetuo, incluso en los meses más cálidos, y su cabello castaño, aunque limpio, carecía del brillo que aportaban los costosos tratamientos de salón. Sus manos, pequeñas pero firmes, estaban marcadas por años de trabajo. No el delicado tecleo de una oficina, sino el trabajo arduo y manual que había hecho para ayudar a su tía, su única familia, a salir adelante. Sus uñas, por más que intentaba mantenerlas impecables, a menudo mostraban la minúscula astilla de un esmalte que se resistía a durar. Cada mañana, antes de que el sol se asomara por completo, Aurora dejaba su modesto apartamento en un edificio que había visto mejores épocas, con paredes de estuco agrietado y ventanas que se negaban a cerrar herméticamente. Subía a su viejo coche, un destartalado Nissan Tsuru de un color incierto, a medio camino entre el óxido y un beige descolorido, con una abolladura prominente en el guardabarros trasero, que era un recuerdo constante de un día especialmente malo. El motor tosía al arrancar, un sonido que se había vuelto tan familiar como el eco de su propia respiración. En el tráfico matutino, mientras los brillantes Mercedes y BMW la adelantaban con prisa, el Tsuru de Aurora era un anacronismo rodante, un recordatorio visible de su posición en la jerarquía social y económica. Podía sentir las miradas en los semáforos, miradas fugaces de desdén o, peor aún, de lástima, y cada una de ellas era una punzada. Era como si su coche gritara a los cuatro vientos: «Aquí viene la nadie». En la oficina, la situación no era diferente. Su cubículo, el más pequeño y pegado a la sala de fotocopias ruidosa, era una extensión de su invisibilidad. Nadie se molestaba en recordar su nombre completo, llamándola simplemente la nueva o la chica de finanzas, a pesar de llevar más de 2 años en la empresa. Los comentarios despectivos eran un pan de cada día, susurros en los pasillos sobre su ropa anticuada, la ausencia de marca en sus accesorios, el hecho de que nunca participara en las costosas salidas de equipo. Una vez, escuchó a Valeria Vidal, una de las directoras de marketing, comentar con una risita ahogada a su colega: «Mira, Aurora aún usa ese bolso de mercadillo. ¿No le da vergüenza aparecer así en la oficina de Montenegro Global?». La frase, cargada de veneno, le llegó nítida. Una punzada de humillación se le clavó en el pecho, pero Aurora, experta en el arte de la contención, solo apretó los labios y siguió tecleando, intentando disipar la imagen de sus manos temblorosas. Ese día, al llegar a casa, se miró largamente en el espejo, con el bolso que tanto le gustaba colgado del hombro, y sintió cómo la dignidad se le escurría entre los dedos, como arena fina. Se prometió a sí misma que un día, un solo día,
Esas palabras serían polvo en el viento ante lo que ella lograría. Pero lo que nadie en Montenegro Global sabía, ni siquiera sospechaba, era que detrás de esos ojos cansados y esa fachada modesta, Aurora Castillo poseía una mente brillante, un intelecto agudo como una navaja y una memoria prodigiosa para los números y los detalles financieros. Era una genio. Desde niña había devorado libros sobre mercados bursátiles, estrategias de inversión y análisis de datos. Su abuelo, un modesto mecánico que soñaba con la grandeza, le había enseñado a desarmar y rearmar motores, a ver la lógica interna en el caos, y esa misma lógica la aplicaba ella al caótico mundo de las finanzas. Lo que para otros eran tediosas tablas de Excel y complejos informes, para Aurora eran rompecabezas fascinantes, patrones ocultos que esperaban ser descifrados. Tenía una habilidad innata para detectar anomalías, para sentir cuando un número no encajaba, como un mecánico escucha un motor con una bujía defectuosa. Esta era su arma secreta, su tesoro oculto, que la gente confundía con mera diligencia. A menudo resolvía problemas complejos en minutos que a sus colegas les tomaba horas, y su velocidad era atribuida a la suerte de principiante o simplemente ignorada. Una vez, su gerente, un hombre amable pero despistado, le pidió que revisara unas proyecciones financieras que parecían perfectas. En menos de media hora, Aurora encontró una discrepancia de miles de dólares, un error que, de no haberse detectado, habría costado millones a la empresa. La sorpresa del gerente fue palpable. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios formaron una O perfecta. Pero en lugar de reconocer su genio, balbuceó algo sobre tener buen ojo, y la despidió con una palmada en la espalda que sabía a condescendencia. Aurora simplemente asintió, su rostro impasible, pero por dentro una pequeña llama de resentimiento se avivaba. La vindicación, pensó, sería un plato que se serviría frío, pero con una exquisitez que dejaría a todos sin aliento. El monólogo interno de Aurora era un torbellino constante, un refugio para su mente brillante. Me ven y solo perciben lo que llevo puesto, el coche que conduzco, las marcas que no poseo. Se decía a sí misma mientras masticaba un sándwich de queso barato en su cubículo. No ven las horas que pasé en la biblioteca municipal, devorando cada tomo de finanzas. No ven las noches sin dormir, trazando gráficos y estudiando tendencias de mercado en una laptop prestada. No entienden que el verdadero valor no se mide en etiquetas, sino en la capacidad de resolver, de innovar, de crear. Son prisioneros de sus propios prejuicios, y eso, al final, será su perdición. ¿De qué sirve tener un título de una universidad prestigiosa si tu mente es estrecha y tu visión limitada por el brillo de un reloj de oro? Su arrogancia es una venda en los ojos, y yo, Aurora Castillo, seré la que se las arranque. Pero no con ira, no con violencia, sino con la fría e innegable lógica de los números. A veces, la frustración era tan intensa que sentía una presión insoportable detrás de sus ojos, un impulso casi incontrolable de gritar, de levantar la voz y exponer la hipocresía que la rodeaba. Pero el control era su segunda naturaleza, una armadura forjada en la adversidad. No, se reprendía mentalmente. La prisa es enemiga de la justicia. La venganza es un plato que se cocina a fuego lento, con paciencia y precisión. Cada desaire, cada mirada de desprecio, cada burla, son ladrillos que construyen mi fortaleza, y también, irónicamente, el arma que usaré contra ellos. Se burlan de mi coche, ¿verdad? Se ríen de mi ropa, de mi modesta existencia. ¡Qué ironía! No saben que cada uno de sus actos de desprecio es un grano de arena que se suma a la montaña de su propia caída. Y ese Bugatti, esa imagen que ahora obsesionará sus sueños, será el símbolo, la punta de lanza de la verdad que los desnudará. El epicentro de su tormento diario eran Gabriel Montenegro
hijo del fundador y aparente heredero del imperio, y Valeria Vidal, su mano derecha y confidente. Gabriel, un hombre de unos 30 y tantos, con el porte de quien nunca ha conocido la adversidad, vestía trajes hechos a medida que parecían parte de su propia piel y se movía con una estudiada elegancia que ocultaba una arrogancia profunda y un desprecio ilimitado por cualquiera que no encajara en su estrecho molde de éxito. Su sonrisa, rara vez genuina, era más bien una mueca de superioridad, y sus ojos, de un azul gélido, escudriñaban a los demás como si fueran insectos bajo un microscopio. Valeria, por su parte, era una mujer de belleza cincelada por la cirugía y el lujo, con un cabello rubio platino siempre perfecto y un gusto por la moda que rayaba en la ostentación. Sus bolsos, todos de las marcas más exclusivas, eran casi tan grandes como el propio cubículo de Aurora, y su voz, aunque suave, estaba cargada de un veneno sutil, una ironía punzante que perforaba la piel. Sus comportamientos eran un espectáculo constante de crueldad velada. Una mañana, Aurora, con un vaso de café en la mano, se cruzó con Gabriel y Valeria en el ascensor principal. El ascensor, con sus paneles de madera pulida y espejos que reflejaban el lujo, parecía encoger aún más a Aurora. Gabriel, al verla, dejó escapar una risita apenas audible y comentó a Valeria en voz alta: «Valeria, ¿no crees que deberíamos implementar un código de vestimenta más acorde con el prestigio de Montenegro global? Ciertas presencias restan valor a la marca». Valeria, sin siquiera mirar a Aurora, se llevó una mano enguantada a la boca para sofocar una risa y respondió: «Absolutamente, Gabriel. Es imperativo mantener la imagen. No queremos que nuestros clientes confundan esto con un mercado de pulgas». Aurora sintió el calor subirle por el cuello, una oleada de vergüenza y rabia que amenazaba con hacerle explotar el corazón. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el vaso. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, pero Aurora, aferrada a su control, solo desvió la mirada hacia los números luminosos del ascensor, contando los pisos. Este incidente, como muchos otros, se grabó a fuego en su memoria, cada palabra, cada risita, cada mirada despectiva. Otra vez, en la cafetería de la empresa, mientras Aurora intentaba concentrarse en un informe, Gabriel y Valeria pasaron por su mesa y él dejó caer casualmente un billete de $50, diciendo con un tono condescendiente: «Oh, disculpa, Aurora, se me ha caído esto. Tómalo. Quizás te sirva para arreglar esa abolladura de tu coche». Valeria soltó una carcajada estridente, sin disimulo. Aurora sintió que se le helaba la sangre. Su rostro permaneció impasible, pero por dentro una tormenta de furia se desató. El billete quedó en el suelo, ignorado, un testamento a la dignidad que, aunque mancillada, no estaba rota. Estos actos, repetidos con variaciones crueles, no solo la humillaban, sino que también la empujaban al límite, transformando la tristeza en una implacable determinación. No eran simples burlas, eran armas, y Aurora sentía las heridas en lo más profundo de su ser. La vida cotidiana de Aurora era una monótona sinfonía de grises, salpicada por los breves y agudos acordes de la humillación. Su rutina era inmutable: despertar antes del amanecer, preparar un café instantáneo y un desayuno frugal, vestirse con lo poco que tenía, y luego la odisea en el Tsuru. En la oficina era un fantasma, una sombra. Entregaba sus informes impecables, detectaba errores que otros pasaban por alto, pero su trabajo era recibido con un asentimiento perfunctivo, un bien hecho desprovisto de verdadero reconocimiento. Las reuniones eran una tortura silenciosa. Mientras los demás directivos y analistas hablaban de sus fines de semana en resorts de lujo o de sus inversiones en bienes raíces en la costa, Aurora permanecía en silencio en la periferia, su presencia tan insignificante como el aire que respiraban. Escuchaba sus conversaciones sobre yates y vacaciones exóticas,
y el contraste con su propia vida, sus visitas semanales a la tía enferma, sus tardes cosiendo para ahorrar cada centavo, era abrumador. Sentía el peso de la invisibilidad, la forma en que sus ojos se deslizaban sobre ella sin registrar su existencia. Era una sensación de ahogo, como si una mano invisible le apretara la garganta. La magnificencia de Montenegro Global era casi insultante. Los amplios ventanales de las oficinas ejecutivas ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Los suelos de mármol brillaban con un lustre impecable. Las obras de arte contemporáneo adornaban cada pasillo. Había una sala de estar para empleados con sofás de cuero, máquinas de café de diseño y una mesa de billar que nadie de su nivel se atrevía a usar. Los baños eran un santuario de lujo, con dispensadores de loción de marca y toallas suaves. Aurora, en cambio, usaba el baño del cuarto piso, más antiguo y menos transitado, donde no se sentiría tan expuesta. Cada vez que cruzaba el reluciente vestíbulo, veía su reflejo en los espejos y sentía la disonancia entre su figura modesta y el esplendor circundante. La injusticia se sentía en el aire, en el perfume caro de sus colegas, en el eco de sus risas despreocupadas. Le dolía, le quemaba, le recordaba constantemente su lugar. Pero esa misma injusticia, esa misma opulencia que la excluía, también la alimentaba. Esto no es para mí, no todavía, pensaba, pero su brillo me servirá de guía en la oscuridad de su corrupción. La ironía era que cuanto más se burlaban de ella, más fuerte se volvía su convicción de que había algo más, algo podrido bajo ese barniz de perfección. La semilla del cambio, el primer indicio de que su vida estaba a punto de desviarse drásticamente de su curso preestablecido de invisibilidad, no llegó con un estruendo, sino con un susurro, una anomalía tan sutil que solo una mente tan aguda y obsesiva como la de Aurora podría haber detectado. Estaba sumergida en una tarea tediosa: digitalizar archivos financieros antiguos, una labor que nadie más quería hacer. Era el tipo de trabajo monótono que los gerentes daban a quienes consideraban prescindibles. Día tras día, Aurora revisaba viejos informes, balances que databan de décadas atrás, documentos polvorientos que contenían la historia financiera de Montenegro Global. La mayoría de sus colegas se habrían limitado a escanear los documentos sin prestar atención, pero Aurora, con su mente analítica, no podía evitar procesar la información, buscando patrones, tendencias. Fue entonces, en un informe trimestral del año 2005, que algo la detuvo. Un número, un simple número. Una partida de gastos inexplicablemente elevada bajo la categoría de consultoría externa, repetida con una regularidad inusual en los trimestres siguientes. Era demasiado perfecta, demasiado redonda, demasiado sospechosa. No era un error contable menor, era una desviación significativa que, acumulada, ascendía a millones de dólares. Su primera reacción fue escepticismo puro. Debe ser un error de transcripción, pensó. Una anomalía sin importancia. Pero el presentimiento, ese hormigueo en la nuca que le indicaba que algo no estaba bien, era demasiado fuerte para ignorarlo. Pasó las siguientes horas y luego días, revisando los informes adyacentes, comparando las cifras, buscando referencias cruzadas. El patrón se mantenía. La misma cifra, el mismo concepto, la misma consultora de nombre genérico que no figuraba en ningún registro público de consultoras de prestigio. La curiosidad se transformó en una obsesión fría y calculada. «Esto huele a podrido», murmuró una noche en la soledad de su cubículo, bajo el zumbido de las computadoras que se negaban a apagarse. Demasiado pulcro para ser un error, demasiado consistente para ser casualidad. La chispa, una pequeña y feroz llama, se encendió en su pecho. El escepticismo dio paso a una determinación inquebrantable. Sus manos temblaban ligeramente mientras repasaba los datos una y otra vez, buscando la explicación lógica que no llegaba. No podía ser.
la reputación intachable de Montenegro Global, el respetado Gabriel Montenegro. Pero los números no mentían. Y Aurora, la chica invisible, la del coche viejo, lo sabía. Una sonrisa fina y amarga se dibujó en sus labios. La ironía era palpable. Mientras ellos se reían de Susuru, ella estaba desenterrando los cimientos de su castillo de naipes. La duda inicial se disipó como humo, dejando tras de sí una claridad cristalina y una sensación de propósito que nunca antes había sentido con tanta intensidad. No era solo un trabajo, era una misión, un acto de justicia pendiente. El proceso de la transformación, o más bien de la investigación y preparación, se convirtió en el epicentro de la vida de Aurora. No era un simple trabajo, era una operación clandestina, meticulosa y extenuante. Cada noche, cuando las luces de la oficina se apagaban y el último colega partía hacia su hogar, Aurora se quedaba. A veces, hasta las 2 o 3 de la madrugada. No era solo una cuestión de horas, sino de ingenio y perseverancia. Su objetivo era desentrañar la red de desfalco que había detectado, y para ello necesitaba pruebas irrefutables. Su primera barrera fue el acceso. Los archivos más sensibles estaban protegidos por un sistema arcaico, un laberinto de estanterías y cajas selladas en los sótanos de la empresa. Un día, mientras intentaba ubicar un documento específico, se topó con Elías, el viejo archivero. Elías era una figura tan anticuada como los archivos que custodiaba. Un hombre de unos 70 años, con lentes gruesos que le daban un aire de búho sabio y una bufanda de lana perpetuamente envuelta alrededor de su cuello, incluso en verano. Siempre lo veían encorvado sobre mesas llenas de legajos o empujando un carrito chirriante. Al principio, Elías era reticente, desconfiado de la chica nueva, que hacía preguntas inusuales sobre informes antiguos. «Es confidencial, señorita», murmuraba con una voz ronca, sus ojos entrecerrados detrás de sus lentes. Aurora, sin embargo, no se dio por vencida. Con una paciencia infinita, le explicó su dilema con un informe y le pidió ayuda para localizar un documento específico que sabía que Elías había clasificado personalmente años atrás. No mencionó sus sospechas, solo su necesidad de completar un informe complejo. Elías, un hombre de rutina y orden, se vio gradualmente ablandado por la persistencia de Aurora, y más importante aún, por su genuino respeto por su conocimiento enciclopédico de los archivos. Después de varias noches de Aurora, ayudándole a organizar viejas cajas o escuchando sus historias sobre los primeros días de la empresa, Elías le concedió acceso a secciones que estaban fuera de catálogo, susurrándole los códigos y las ubicaciones con una complicidad tácita. El polvillo de los viejos archivos era su segundo hogar. El olor a papel envejecido y moho se impregnaba en su ropa. Bajo la tenue luz de una lámpara de escritorio, Aurora revisaba contratos, facturas, transacciones bancarias, correos electrónicos impresos. La frustración era constante. Días de búsqueda podían no arrojar nada sustancial. Una noche, tras horas sin éxito, encontró un sobre manila sin marcar, oculto detrás de una pila de documentos fiscales. Dentro, halló una serie de transferencias bancarias a una cuenta offshore a nombre de una empresa ficticia, Aurum Ventures. La fecha y el monto de las transferencias coincidían con las partidas de consultoría externa que había detectado. Su corazón dio un vuelco. Aquel sobre, aparentemente insignificante, era el eslabón perdido. Un monólogo interno se desató. Esto es más grande de lo que imaginaba. Aurum Ventures. Un nombre de fantasía para robar. Las manos le temblaban. La adrenalina le corría por las venas. La indignación era una marea que la arrastraba. Gabriel, con su sonrisa de superioridad, su desprecio por los menos afortunados, estaba robando a la propia empresa que supuestamente dirigía. No solo robaba beneficios,
sino que se daba cuenta de que los fondos se desviaban de los programas de incentivos para empleados y los planes de jubilación. De la gente trabajadora, la gente como ella. Sintió un nudo de rabia y determinación formarse en su estómago. Ya no era solo vindicación personal, era justicia para todos. No te rindas, Aurora, se dijo a sí misma, la voz mental un susurro firme. Estás cerca. La verdad tiene un precio, y yo estoy dispuesta a pagarlo. Cada hora extra, cada café frío, cada frustración, valdrá la pena. Valdrá cada lágrima derramada en secreto. El siguiente obstáculo era digital. Aurum Ventures tenía una presencia web mínima, pero el rastro digital era más difícil de seguir. Aquí es donde entró Sofía. Sofía era una interna veinteañera, brillante pero inexperta, que acababa de unirse al departamento de TI. Al principio, Aurora y Sofía apenas se conocían. Sin embargo, un día, Sofía luchaba con un complejo script de programación que se negaba a compilar. Los otros técnicos la ignoraban o le daban respuestas vagas. Aurora, que había aprendido rudimentos de programación por su cuenta, pasó por casualidad y, viendo su frustración, se sentó a su lado. Con unas pocas preguntas clave y una mirada rápida al código, Aurora detectó el error. Era un fallo sutil en la lógica que solo una mente excepcionalmente estructurada habría encontrado. Los ojos de Sofía se abrieron de admiración. «¡Dios mío! ¿Cómo lo hiciste? Llevo horas con esto», exclamó. Aurora sonrió humildemente. Esa pequeña interacción forjó un vínculo. Días después, Aurora, con precaución, le preguntó a Sofía si podría ayudarla a rastrear algunas IP o registros de dominio para un proyecto personal de genealogía. Sofía, emocionada por la oportunidad de aplicar sus habilidades fuera de las aburridas tareas de internado, aceptó encantada. Con su ayuda, Aurora descubrió que Aurum Ventures estaba registrada en un paraíso fiscal y que su propietario real era una serie de empresas fantasma conectadas a la familia Montenegro. Sofía no hizo preguntas, solo proporcionó los datos, confiando implícitamente en Aurora. La recolección de pruebas se convirtió en una danza macabra de riesgo y recompensa. Aurora fotografió documentos con su viejo teléfono móvil, grabó conversaciones de manera discreta, con una pequeña grabadora oculta en su bolso, especialmente aquellas donde Gabriel o Valeria insinuaban cosas o mostraban su desprecio por las reglas, y compiló extensas hojas de cálculo que detallaban el flujo de dinero. Cada noche antes de irse, se aseguraba de que no hubiera rastro de su trabajo en la computadora de la oficina, borrando historiales y vaciando papeleras de reciclaje. Había momentos de terror. Una vez, Gabriel Montenegro entró inesperadamente en la oficina mientras ella estaba revisando los archivos digitales. Aurora, con el corazón en la garganta, rápidamente minimizó la ventana y fingió estar redactando un correo electrónico trivial. Gabriel solo la miró con su habitual desdén. Luego se sirvió un café y se fue. Pero la punzada de miedo fue real, una advertencia de lo cerca que estaba del peligro. El monólogo interno de Aurora en ese momento fue de una intensidad febril. «Casi me descubren. Mi corazón late como un tambor de guerra. Un paso en falso y todo se desmorona. Todo este esfuerzo, toda esta verdad, se perdería en la oscuridad. Pero el miedo no puede paralizarme. El miedo es solo una brújula que me indica la cercanía del objetivo. Debo ser más astuta, más cuidadosa. La adrenalina me mantiene despierta, me agudiza los sentidos. Ellos creen que soy invisible, y esa es mi mayor ventaja. Seguiré trabajando en las sombras, como una araña teje su tela, hasta que mi red sea tan fuerte que nadie pueda escapar». Las semanas se convirtieron en meses. Aurora se sumergió por completo en su misión. Dormía poco, comía menos, y su vida social se redujo a cero. Su tía, preocupada, le preguntaba si estaba bien, si estaba comiendo, y Aurora respondía con evasivas.
no queriendo preocuparla. La visión de la justicia la impulsaba. El rostro de Gabriel, su risa burlona, la condescendencia de Valeria, eran el motor de su incansable búsqueda. Había descubierto no solo el desvío de fondos, sino una red de influencias y sobornos que se extendía mucho más allá de lo que imaginaba, implicando a funcionarios de alto nivel y otras empresas. Los números crecían, la evidencia se acumulaba, y con cada nuevo descubrimiento, la magnitud de la traición y la injusticia se hacía más clara. Las alianzas inesperadas que forjó Aurora resultaron ser el andamio invisible que sostuvo todo su plan. Elías, el archivero, se convirtió en su confidente más leal, un faro de sabiduría en la oscuridad. Al principio, su ayuda era meramente profesional, pero a medida que pasaban las noches, mientras Aurora le ayudaba a organizar los intrincados registros de la empresa y le escuchaba y hablar de su vida, se forjó un lazo de respeto mutuo. Una noche, Elías, observándola bajo la luz de la vieja lámpara de su oficina en el sótano, sus ojos cansados, pero penetrantes, le preguntó directamente: «¿Qué buscas realmente, señorita Castillo? Nunca había visto tanta dedicación en estos pasillos, y he visto a muchos venir y pasar. Su mirada va más allá de los números. Veo fuego en ella». Aurora, sintiendo un nudo en la garganta, dudó. Luego, con una sinceridad que sorprendió incluso a ella misma, le reveló parte de sus sospechas, describiéndole las anomalías que había encontrado, la sensación de que algo grande y podrido se ocultaba. No pudo evitar que sus ojos se llenaran de una frustración contenida. «Es una injusticia, Elías», susurró. «Una burla para la gente que trabaja duro, mientras otros se enriquecen con engaños». Elías la escuchó en silencio, sus dedos tamborileando suavemente sobre una pila de documentos. No mostró sorpresa, solo una tristeza profunda. «Lo sospechaba», dijo finalmente con un suspiro. «Este lugar ha cambiado. Solía ser un negocio familiar honesto, pero con las nuevas generaciones, el brillo del oro ha cegado el espíritu. Le ayudaré, señorita. No por usted, sino por la integridad de lo que una vez fue y por la verdad que merece salir a la luz». Su ayuda se volvió inestimable, abriendo puertas a archivos que solo él conocía, descifrando la jerga arcana de documentos antiguos y proporcionando contexto sobre la historia turbia de ciertas transacciones. Él, con su vasta experiencia, podía ver la red de conexiones que Aurora aún no descifraba del todo, guiándola con sutiles indicaciones. Su motivación era una mezcla de lealtad a los principios y una revancha silenciosa contra la forma en que los nuevos directivos lo trataban, como una reliquia inservible. Sofía, la joven y brillante interna de TI, también se transformó de una asistente técnica en una aliada activa. Después de varias semanas de proyectos de genealogía que implicaban rastrear direcciones IP dudosas y nombres de dominios sospechosos, Sofía comenzó a sospechar. Su curiosidad, avivada por la inteligencia y la inusual solicitud de Aurora, la llevó a investigar por su cuenta algunos de los nombres que Aurora le había dado. Lo que descubrió la dejó atónita. Una tarde, Sofía se acercó al cubículo de Aurora, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos. «Aurora, he estado investigando lo que me pediste», comenzó en voz baja. Y creo que esto no es genealogía. Esas empresas están conectadas a Montenegro Global, a los Montenegro directamente». Sus manos temblaban mientras le mostraba a Aurora una serie de diagramas complejos de redes de empresas fantasma que ella misma había trazado. «Esto es fraude, ¿verdad? Embelezamiento». Aurora la miró, sopesando su reacción. «Sí, Sofía», respondió Aurora con voz grave. «Es fraude. Y es mucho más grande de lo que imaginas. Implica millones y quizás décadas de corrupción». Sofía, que hasta ese momento había vivido en una burbuja de optimismo juvenil,
sintió el impacto de la revelación. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi familia, ellos tienen sus jubilaciones invertidas aquí. Esto es inaceptable. La ira se encendió en sus ojos, reemplazando el miedo. Quiero ayudar. Dígame qué necesito hacer. Soy buena con los datos, con la seguridad informática. Podemos encontrar más. Podemos destaparlos. Desde ese momento, Sofía se convirtió en la guardiana digital de Aurora, accediendo a bases de datos protegidas, buscando correos electrónicos eliminados y creando copias de seguridad de toda la evidencia en una nube segura, cifrada y fuera del alcance de Montenegro Global. La confianza se había forjado no solo en la necesidad, sino en un profundo sentido de la justicia compartida. Aurora no solo había encontrado aliados, había encontrado una familia en la lucha, personas que veían más allá de las apariencias y que estaban dispuestas a arriesgarlo todo por la verdad. Sus conversaciones eran largas y detalladas, noches enteras planeando, revisando datos, cada uno aportando su pieza al rompecabezas. La camaradería y el apoyo que encontró en Elías y Sofía fueron la inyección de fuerza que necesitaba para seguir adelante. A medida que la red de corrupción se hacía más evidente y la pila de pruebas crecía, la tensión en la oficina se hizo palpable. Los antagonistas, Gabriel y Valeria, comenzaron a sentir la presión, aunque no sabían exactamente de dónde venía. Aurora, con su discreción habitual, había sembrado algunas preguntas inocentes, comentarios casuales sobre ciertas partidas contables que antes había pasado por alto. Estas pequeñas incursiones, diseñadas para probar las aguas, tuvieron el efecto deseado. Despertaron la paranoia en los depredadores. La primera confrontación menor ocurrió un martes por la tarde. Aurora estaba en la máquina de café cuando Gabriel y Valeria se le acercaron. Su aire casual era forzado, casi caricaturesco. Gabriel sonrió, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. «Aurora», dijo con una voz que era demasiado dulce, «nos hemos enterado de que has estado haciendo algunas preguntas sobre viejos archivos que no son de tu incumbencia». Valeria, con su bolso de diseñador colgado del hombro, añadió con un tono sarcástico: «¿Tan aburrido es tu trabajo, querida? ¿Tan poco que hacer que te dedicas a la arqueología corporativa?» Aurora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus manos, agarrando la taza caliente, se apretaron involuntariamente. Su corazón latió con fuerza, pero su rostro permaneció impasible. «Solo estaba revisando la consistencia de los datos históricos, señor Montenegro», respondió con una voz que sonaba más firme de lo que sentía. «Un proceso estándar para detectar posibles errores». Gabriel entrecerró los ojos. «Asegúrate de que tus errores no se conviertan en problemas para ti, señorita Castillo. En Montenegro Global valoramos la discreción y la lealtad». Su mirada se detuvo en el viejo coche de Aurora, aparcado a través de la ventana. «No querríamos que tuvieras un problema para llegar al trabajo, ¿verdad?» La amenaza apenas velada flotó en el aire. Aurora no respondió, solo asintió lentamente, sus ojos fijos en los de Gabriel. Por dentro, un monólogo de furia se desató. Son conscientes. Saben que alguien está buscando, y sus amenazas son burdas, transparentes. La cobardía se disfraza de arrogancia. No cederé. Este miedo que siento ahora, esta punzada en el estómago, es la prueba de que estoy en el camino correcto. Debo ser más cautelosa, pero no detenerme. Su desesperación es mi fuerza. Si están reaccionando así a meras preguntas, ¿qué harán cuando la verdad explote? La segunda confrontación fue más directa y más amenazante. Una noche, mientras Aurora salía de la oficina, encontró una de sus ruedas del Tsuru desinflada. No era un pinchazo casual. La válvula había sido manipulada. En el parabrisas había una nota anónima, escrita en un papel corporativo. Los curiosos suelen quedarse sin ruedas, o sin trabajo, o peor.
Un escalofrío de terror recorrió a Aurora. Sintió la bilis subirle por la garganta. La amenaza era clara y personal. Se apoyó contra el coche, sintiendo el metal frío contra su espalda, y respiró hondo, tratando de calmar el temblor en sus piernas. Pero el miedo pronto se transformó en una furia fría y calculadora. Esto no es un juego, ¿verdad? Son capaces de ir a por mí, de hacerme daño. ¿Creen que esto me detendrá? Están equivocados. Se dio cuenta de que no había vuelta atrás. La única forma de protegerse, y de proteger a Elías y Sofía, era exponerlos. La determinación se grabó a fuego en su alma. Esa misma noche, Elías, preocupado, fue a buscarla. Al ver la rueda desinflada y la nota, su rostro se oscureció. «Han cruzado una línea», murmuró. «Es hora de que los castiguen». La paranoia de Gabriel y Valeria creció exponencialmente. Aurora los observaba desde la distancia, notando cómo sus risas eran menos frecuentes, sus conversaciones más silenciosas. Gabriel revisaba su teléfono constantemente. Valeria miraba a su alrededor con una ansiedad apenas disimulada. Sabían que algo se gestaba, pero estaban ciegos a la fuente. Y Aurora, la invisible, estaba lista para el clímax. Y así llegamos al día, mi querido amigo, al día que cambiaría el destino de muchos para siempre. El día en que la invisibilidad se hizo luz cegadora, y la humillación se transformó en la más dulce de las vindicaciones. La reunión anual de la Junta Directiva de Montenegro Global. No era una reunión cualquiera, era el evento cumbre del año, donde se presentaban los resultados financieros, se anunciaban las nuevas estrategias y se tomaban las decisiones más cruciales para el futuro de la corporación. El salón principal, el Salón del Legado, era un espacio imponente, con candelabros de cristal que derramaban luz dorada sobre la mesa de caoba pulida, donde se sentaban los pesos pesados de la empresa, los miembros de la Junta, los principales accionistas y, por supuesto, Gabriel Montenegro, el heredero, presidiendo la mesa con una sonrisa de suficiencia. Valeria Vidal estaba a su lado, tan impecable como siempre, con un vestido que parecía sacado de la pasarela y una expresión de fría confianza. El ambiente era de opulencia controlada, un zumbido de murmullos educados, el tintineo suave de copas de agua, la atención fija en las pantallas donde se proyectaban gráficos impecables. Todo estaba meticulosamente orquestado para proyectar una imagen de solidez, de éxito inquebrantable. Era el escenario perfecto para el despliegue de la verdad. Faltaban escasos minutos para que Gabriel presentara su informe final, un informe que, según los rumores, consolidaría su posición como el próximo CEO, cuando un sonido inusual comenzó a filtrarse desde el exterior. Un rugido, un bramido grave, potente, de un motor afinado al límite, un sonido que no pertenecía al suave murmullo de los coches de lujo que esperaban en la entrada. Las conversaciones se apagaron, los murmullos cesaron, las cabezas se giraron instintivamente hacia los amplios ventanales, y entonces, como una aparición de otro mundo, un vehículo se deslizó majestuosamente por la entrada principal, frenando con una gracia casi inhumana, justo frente al pórtico del edificio. No era un coche, era una obra de arte, una escultura de velocidad y potencia, un Bugatti Chiron de un azul profundo, tan brillante que parecía absorber la luz y devolverla multiplicada. Su diseño aerodinámico, sus líneas agresivas, su presencia era tan impactante que por un momento un silencio ensordecedor se apoderó del salón. Todos los ojos estaban fijos en él, en su elegancia brutal, en su valor incalculable. La puerta del Bugatti se abrió con un suave siseo hidráulico y de su interior emergió una figura. No era un hombre de negocios corpulento, ni una celebridad, ni un millonario excéntrico. Era Aurora. Aurora Castillo, pero no la Aurora que conocían. Llevaba un traje de corte impecable, de un gris perla que acentuaba su figura esbelta, un tejido que caía con una suavidad que solo la alta costura podía ofrecer. Su cabello, antes simple,
Estaba recogido en una cola de caballo baja, elegante y sofisticada. Sus ojos, antes velados por la resignación, brillaban con una intensidad fría y determinada. Sus tacones, de una altura que nunca antes se había atrevido a llevar, resonaron con autoridad sobre el mármol mientras se acercaba a la entrada. No corrió, no se apresuró. Caminó con una calma imperturbable, su mirada fija en el salón de la Junta. En su mano, un elegante maletín de cuero. El impacto en el salón fue una onda expansiva de shock puro. Gabriel Montenegro, que estaba a punto de empezar su presentación, se detuvo, el proyector aún mostrando el título de su diapositiva. Sus ojos, normalmente llenos de desprecio, estaban ahora dilatados por la incredulidad, su mandíbula ligeramente caída. Valeria Vidal, a su lado, llevó una mano a su boca abierta, sus ojos tan redondos como platillos. Un murmullo bajo y confuso recorrió el salón. ¿Quién es esa? Es la chica del departamento financiero. Pero, el Bugatti. Aurora entró en el salón sin pedir permiso, sin una pizca de vacilación. Elías estaba de pie en una esquina, una sonrisa pequeña y sabia en sus labios. Sofía, mezclada entre los asistentes, le envió una mirada de apoyo y admiración. Aurora se detuvo justo al frente de la mesa de la Junta, su mirada recorriendo a cada miembro, deteniéndose finalmente en Gabriel. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, tan pesado que se podía escuchar el latido de los propios corazones. «Señor Montenegro», dijo Aurora, su voz clara y resonante, sin rastro de la timidez o sumisión que todos conocían. «Lamento la interrupción, pero hay una información crucial que debe ser presentada antes de que esta reunión continúe». Gabriel, recuperándose lentamente de su shock inicial, intentó retomar el control, una ligera palidez tiñendo sus mejillas. «Señorita Castillo, ¿qué es este circo? Esta es una reunión privada y confidencial. No tiene autorización para estar aquí. Le ruego que se retire inmediatamente». Su voz, aunque intentaba ser autoritaria, tenía un temblor casi imperceptible. Valeria se puso de pie, su rostro contorsionado por la ira y la incredulidad. «Llama a seguridad, Gabriel. Esto es una insolencia». Aurora no se inmutó. Lentamente, abrió su maletín de cuero y sacó una carpeta gruesa. «No he venido a pedir permiso, señor Montenegro. He venido a presentar la verdad». Con un movimiento calculado, se acercó al proyector, ignorando las protestas de Gabriel. Sujetó un pequeño control remoto en su mano y con un clic la diapositiva de Gabriel desapareció, reemplazada por una imagen nítida. Era un diagrama de flujo complejo, lleno de flechas, nombres de empresas y cifras astronómicas. En el centro, en negrita, el nombre Aurum Ventures. La sala se llenó de un murmullo creciente, ahora de sorpresa y confusión. Gabriel observó la pantalla, sus ojos fijos en la imagen. Su palidez se acentuó, sus labios se tensaron. «¿Qué tontería es esta, señorita Castillo? Seguridad. Ahora». Pero Aurora ya estaba en marcha. «Mi nombre es Aurora Castillo, analista financiera de Montenegro Global, y durante los últimos meses he estado investigando una serie de irregularidades financieras masivas que ascienden a más de 80 millones de dólares desviados de esta corporación». El aire se cortó con sus palabras. 80 millones. Los miembros de la Junta, que hasta entonces habían observado la escena con una mezcla de perplejidad y diversión, se enderezaron en sus sillas. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y alarma. Aurora continuó, su voz firme y sin fisuras, un torrente de hechos y cifras. «Esta presentación, señores y señoras, detalla una década de desfalco sistemático a través de empresas fantasma, facturas falsificadas por servicios de consultoría inexistentes y fondos desviados directamente de los planes de jubilación y los fondos de bonificaciones para empleados». Gabriel se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo.
Su rostro estaba completamente blanco, las gotas de sudor brillaban en su frente. Su respiración se volvió agitada. «Esto es una calumnia, una difamación. No es más que una empleada resentida que intenta desacreditarme». Su voz era un gruñido. Valeria, con los ojos inyectados en sangre, se abalanzó hacia Aurora, pero Elías, que había permanecido discreto, dio un paso adelante y la detuvo con una mano firme en el brazo. «Deje que la señorita Castillo termine, señorita Vidal. Creo que todos aquí merecen escuchar». La presencia calmada de Elías, un hombre que había servido a la empresa durante décadas, tuvo un efecto sorprendente. Los miembros de la Junta, visiblemente conmocionados, asintieron, su curiosidad superando su decoro. «Continúe, señorita Castillo», dijo el presidente de la Junta, un hombre de edad avanzada y semblante severo. Aurora pasó a la siguiente diapositiva. «Aquí tienen las pruebas». La pantalla mostró correos electrónicos incriminatorios, copias de transferencias bancarias a cuentas offshore, registros de propiedades compradas bajo los nombres de las empresas fantasma, fotografías de documentos firmados. Cada pieza de evidencia era irrefutable. Mostró cómo Gabriel Montenegro, con la complicidad de Valeria Vidal y otros, había orquestado el esquema, utilizando su posición para enriquecerse a expensas de la empresa y sus empleados. El nombre Gabriel Montenegro aparecía una y otra vez, vinculado directamente a cada transacción fraudulenta. Los miembros de la Junta se miraron entre sí, sus ojos abriéndose de horror y desilusión. Algunos se llevaron las manos a la boca. Los murmullos estallaron de nuevo, esta vez de indignación, no de sorpresa. Gabriel, con el rostro descompuesto, intentó balbucear una explicación, un intento desesperado de culpar a otros, de negar lo innegable. «Es un montaje, un error. Ella está manipulando la información». Pero sus palabras se ahogaron en su propia desesperación. Valeria, con los ojos desorbitados, se quedó de pie, muda, su perfecta compostura hecha añicos, una lágrima de rabia y humillación rodando por su mejilla. Su barbilla temblaba incontrolablemente. La dinámica de poder se invirtió en un instante. Los ojos de los miembros de la Junta, que antes se habían deslizado sobre Aurora, ahora la veían con una mezcla de admiración y terror. Ella ya no era la analista invisible, era la justiciera. Su voz, aunque mantenía la calma, se imbuyó de una autoridad innegable. «Todas las pruebas han sido verificadas por peritos independientes, y una copia completa de este informe ha sido enviada a las autoridades pertinentes y a la Fiscalía». La última frase fue un golpe de gracia. Gabriel se tambaleó, sus rodillas cediendo ligeramente. Su rostro se volvió una máscara de derrota. El Bugatti afuera era solo el presagio de su caída. La sala se llenó de un caos controlado. El presidente de la Junta, con el rostro grave, se levantó y se dirigió a Gabriel. «Señor Montenegro, está despedido, inmediatamente, y me temo que esto es solo el principio de sus problemas legales». Los murmullos se transformaron en un clamor. Gabriel fue escoltado fuera del salón, su paso incierto, su mirada perdida. Valeria lo siguió, sus hombros caídos, su aura de superioridad hecha jirones. La humillación pública era palpable, un castigo más devastador para ellos que cualquier celda. Aurora, con el informe aún en sus manos, observó la escena. Una extraña sensación de vacío, mezclada con una profunda satisfacción. No había júbilo desbordante, solo la fría certeza de que la justicia había prevalecido. El silencio que siguió fue el eco de una era que terminaba y otra que apenas comenzaba. La caída de Gabriel Montenegro y Valeria Vidal fue tan dramática y precipitada como su ascenso había sido arrogante. La noticia del escándalo financiero en Montenegro Global se propagó como un incendio salvaje, no solo en los círculos financieros, sino en todos los medios de comunicación. La historia de la analista invisible, que desenmascaró una década de corrupción,
se convirtió en un titular nacional, un cuento de David y Goliat que cautivó la imaginación del público. Las consecuencias legales fueron implacables. La Fiscalía, con el expediente meticulosamente compilado por Aurora, Sofía y Elías, no tardó en actuar. Gabriel y Valeria fueron arrestados pocos días después de la reunión, sus rostros demacrados y sin maquillar en las fotografías policiales que se publicaron en todos los periódicos. El contraste con sus vidas de lujo era visceral. El juicio fue un circo mediático, un festín para los tabloides. Se revelaron detalles sórdidos de sus excesos, sus mansiones en la costa, sus yates, sus coches de lujo, todo financiado con el dinero desviado de los ahorros de jubilación de personas trabajadoras. Gabriel, el heredero arrogante, se derrumbó en el estrado, tartamudeando, intentando culpar a sus subordinados, a un sistema malinterpretado. Valeria, antes tan altiva, apareció con el cabello descuidado, sus ojos hundidos y vacíos. La sociedad que una vez los reverenciaba por su poder y su riqueza, ahora los despreciaba. Sus amigos de la élite corporativa, aquellos que se reían de Aurora, se distanciaron, temiendo ser salpicados por el escándalo. Los contratos se rescindieron, sus cuentas se congelaron, sus propiedades fueron embargadas. La pena fue severa. Gabriel Montenegro fue sentenciado a una larga condena en prisión por fraude y malversación, y se le impuso una multa exorbitante. Las imágenes de él, esposado, siendo trasladado a una prisión de mínima seguridad, con su rostro demacrado y sus ojos llenos de terror y desesperación, se difundieron por todas partes. Su nueva realidad era un infierno, una celda pequeña y fría, comida insípida, la compañía de criminales, el fin de todo lo que conocía. Valeria, aunque con una pena menor, también fue condenada a prisión, su imagen de glamour pulverizada, su sonrisa de desprecio reemplazada por un semblante de amarga derrota. Pasó de los salones de alta costura a un uniforme de presidiaria. El mundo que los había encumbrado ahora los escupía. Sus nombres se convirtieron en sinónimos de traición y avaricia. La caída fue total, dolorosa y, para muchos, profundamente satisfactoria. Mientras el imperio montenegro se desmoronaba, el ascenso de Aurora Castillo fue meteórico. El Bugatti Chiron, que había rentado con sus ahorros y un préstamo arriesgado para esa única entrada triunfal, fue devuelto con una sensación de paz. Ya no lo necesitaba para probar nada. La empresa, sumida en una crisis de confianza, necesitaba una profunda reestructuración y una cara nueva, honesta y competente. La Junta, tras deliberaciones intensas y bajo la supervisión de las autoridades, le ofreció a Aurora el puesto de directora ejecutiva interina. Ella, la analista junior despreciada, se encontró al mando de la misma corporación que la había humillado. Su primera acción fue implementar una política de transparencia radical y crear un fondo de compensación para los empleados afectados por el fraude. Su vida cambió de la noche a la mañana. De su modesto apartamento se mudó a una casa espaciosa y luminosa, con un jardín donde su tía podía disfrutar del sol. La salud de su tía mejoró notablemente con la atención médica especializada y el fin de las preocupaciones económicas. Su hermano menor, que siempre había soñado con estudiar ingeniería, ahora tenía una beca completa en la mejor universidad del país, pagada por Aurora. Pero más allá de la riqueza material, lo más significativo fue su sanación emocional. El peso de la invisibilidad se había disipado, reemplazado por una confianza tranquila y una paz interior que nunca antes había conocido. Aurora no se olvidó de dónde venía. Utilizó su nueva posición no solo para reconstruir Montenegro global con base en la ética y la integridad, sino también para crear un legado de ayuda. Fundó la Fundación Amanecer, dedicada a proporcionar becas y oportunidades de empleo a jóvenes talentos de bajos recursos, asegurándose de que nadie más fuera juzgado por su apariencia
o su origen humilde. Su nueva oficina, con vistas a la ciudad, era un recordatorio constante de su viaje, pero el verdadero cambio estaba dentro de ella. Sus manos, antes curtidas por el trabajo manual, ahora sostenían plumas de lujo, pero el espíritu que las movía era el mismo. Los reencuentros fueron inevitables y, a menudo, llenos de una dulce ironía. Un día, mientras esperaba el ascensor en el vestíbulo de la empresa, una mujer se acercó, su rostro familiar pero su mirada ahora llena de vergüenza. Era Marina, la asistente que solía susurrar sobre la ropa de Aurora. «Buenos días, señorita Castillo», murmuró, sus ojos evitándole. Aurora la miró fijamente, una sonrisa gentil en sus labios. «Buenos días, Marina. El ascensor está tardando hoy, ¿verdad?» La voz de Aurora era amable, desprovista de cualquier resentimiento, y esa falta de revancha era el golpe más fuerte para Marina. Marina se sonrojó, asintió y se retiró avergonzada. En un evento corporativo de alto nivel, Aurora se encontró con Fabián, un analista que siempre la había ignorado. Él la saludó con una reverencia exagerada, sus ojos brillando con admiración. «Señora Castillo, es un honor. Lo que ha logrado es inspirador». Aurora solo sonrió. No había necesidad de palabras duras. El éxito y la dignidad hablaban por sí solos. Incluso el guardia de seguridad del hospital donde su tía había estado internada, que solía mirarla con condescendencia cuando iba en el suru, ahora la saludaba con un respeto sincero, casi reverencial. Cada interacción era un testimonio silencioso de la inversión de su fortuna. Aurora vivía ahora una vida plena, rodeada de personas que la respetaban por su intelecto y su integridad. El Elías y la Sofía de su lucha se convirtieron en figuras clave en su nueva Montenegro global, demostrando que la lealtad y el talento genuino son los pilares más sólidos de cualquier éxito. Y así, mi querido amigo, esta es la historia de Aurora Castillo, una mujer que nos enseña que el verdadero valor de una persona nunca está en el brillo de lo que posee, ni en la marca de su coche, ni en el tamaño de su cuenta bancaria, sino en la inquebrantable fortaleza de su espíritu, en la profundidad de su intelecto y en la pureza de su integridad. Nos recuerda que las apariencias son solo eso, velos engañosos que la verdad, tarde o temprano, desgarra sin piedad. La dignidad no se compra, se gana. La justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino, y la perseverancia, esa chispa que se niega a extinguirse en la oscuridad de la adversidad, es la antorcha que ilumina el sendero hacia la vindicación más dulce y resplandeciente. La historia de Aurora es un mensaje imperecedero para todos nosotros. No subestimes nunca a quien conduce el coche más viejo, porque es posible que su mente esté construyendo el imperio que un día eclipsará el tuyo, y su corazón, quizás, late con una fuerza y una verdad que ninguno de tus lujos podrá comprar jamás. Hoy, años después de aquel día transformador, Montenegro Global no solo se ha recuperado, sino que se ha convertido en un referente mundial de ética y rentabilidad, con Aurora Castillo como su visionaria CEO, una leyenda viviente que inspira a millones, con su historia de resiliencia y su inquebrantable fe en el poder de la verdad. Su legado es un faro de esperanza, un recordatorio eterno de que la justicia, la compasión y la verdadera valía del ser humano, al final, siempre prevalecen.